Bienvenidos al podcast de la editorial Fe Viva con Frank Anthony. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más al podcast de la editorial Fe Viva. Hoy, como tema, el poder del perdón. Cuando hablamos del perdón, muchas veces nos enfrentamos a uno de los desafíos más grandes de la vida. A menudo creemos que perdonar es un acto de debilidad, o que al hacerlo, estamos eximiendo de culpa a quienes nos han lastimado. Pero, ¿y si te dijera que el perdón no es para los demás, sino para ti? ¿Qué es un acto de fortaleza, de liberación y, sobre todo, de amor? El concepto del perdón aparece desde los primeros momentos de la humanidad. Si retrocedemos al libro de Génesis, vemos a José, uno de los personajes más icónicos en cuanto a perdonar se refiere. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y sufrió injusticias que cualquier persona consideraría imperdonables. Pero en lugar de permitir que el resentimiento lo consumiera, él eligió perdonar. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué clase de fortaleza interna puede tener un hombre para mirar a quienes lo traicionaron y ofrecerles perdón en lugar de venganza? José entendió que el rencor lo encadenaría, que la falta de perdón lo mantendría prisionero de su pasado. Este es el primer punto clave: el perdón nos libera de la prisión del pasado. Cuando no perdonamos, nos atamos a los eventos que nos lastimaron. Es como cargar una cadena invisible que nos mantiene anclados al dolor. Pero cuando decidimos perdonar, cortamos esas cadenas. No significa que olvidemos lo que sucedió o que justifiquemos el mal que nos hicieron. Significa que decidimos no ser esclavos de ese dolor, que permitimos que Dios transforme nuestras heridas en algo bueno. Si hay un ejemplo que resuena más fuerte que cualquier otro en la Biblia sobre el perdón, ese es Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús nos mostró lo que significa perdonar de una manera que es a la vez radical y transformadora. En la cruz, con los clavos perforando sus manos y pies, con una corona de espinas sobre su cabeza y el peso del pecado del mundo sobre sus hombros, Jesús pronunció unas palabras que desafían toda lógica humana: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículos 34. En ese momento de agonía, cuando cualquiera podría haber gritado por justicia o venganza, él eligió el perdón. Pensemos en esto por un momento. Jesús, quien no tenía pecado, quien no había hecho mal alguno, perdonó a aquellos que lo crucificaron. Esto nos lleva a una lección profunda: el perdón no es solo para quienes lo merecen. Si esperáramos que todos quienes nos lastimaron pidieran disculpas o merecieran nuestro perdón, nunca perdonaríamos. Jesús nos enseña que el perdón no depende de la otra persona, sino de nuestra disposición a liberar nuestro corazón del odio y del rencor. De hecho, en Mateo capítulo 6, versículos 14 a 15, Jesús deja claro que nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios está directamente relacionada con nuestra disposición a perdonar a otros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos da una perspectiva aún más profunda del perdón. El perdón es un requisito espiritual. No es opcional para los seguidores de Cristo. No es algo que podemos dar cuando nos sentimos bien o cuando la persona lo merece. Es una puerta que abre nuestra propia reconciliación con Dios. Es una vía que limpia nuestra alma y permite que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Es fácil pensar que cuando guardamos rencor, estamos castigando a la persona que nos hizo mal. Pero la verdad es que el rencor nos castiga a nosotros mismos. Es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. El rencor, la amargura y el odio corroen el alma, mientras que el perdón trae sanidad. En Proverbios capítulo 17, versículos 22 dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. No es solo una metáfora. Hay estudios que demuestran que la falta de perdón afecta nuestra salud física. El estrés, la ansiedad y la depresión están profundamente conectados con las heridas emocionales no sanadas. El perdón, en cambio, tiene un poder curativo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Este versículo nos recuerda que el perdón no solo es un acto de sanidad personal, sino también de misericordia. Al perdonar, estamos reflejando el carácter de Dios, quien nos perdona continuamente, a pesar de nuestras fallas. Y aquí quiero hacer una pausa. Muchas veces, cuando hablamos de perdón, pensamos en los grandes agravios, una traición, una ofensa grave, una herida profunda. Pero el perdón también debe aplicarse en las pequeñas ofensas diarias. A veces es más fácil perdonar una gran herida que los pequeños roces cotidianos que van acumulándose con el tiempo. Esos comentarios que nos ofenden, esos momentos en los que alguien nos hizo sentir menos, esas pequeñas ofensas que, si no las soltamos, se convierten en montañas de resentimiento.
Perdonar no siempre es fácil, pero es un acto de fe. Cuando perdonamos, estamos diciendo, Dios, confío en que tú harás justicia. No necesito cargar con esta ofensa, la dejo en tus manos. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos recuerda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestro trabajo buscar justicia por nuestras propias manos. Nuestro trabajo es perdonar y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, manejará el resto. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No siempre sentimos el deseo de perdonar. De hecho, muchas veces queremos aferrarnos al dolor porque nos parece injusto soltarlo. Pero ahí es donde entra nuestra fe. Perdonar es decir, Dios, aunque no lo sienta, elijo perdonar porque tú me lo pides y confío en que harás el resto. Con el tiempo, los sentimientos se alinearán con esa decisión. Un aspecto del perdón que a menudo pasamos por alto es el perdón hacia uno mismo. A veces, somos nuestros peores jueces. Nos castigamos por nuestros errores, por nuestras fallas, y vivimos en una constante sensación de culpa. Pero al igual que debemos perdonar a otros, también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. En 1 de Juan 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios ya nos ha perdonado. ¿Por qué, entonces, seguimos castigándonos? ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón cuando Dios, en su gracia infinita, nos ha limpiado? El perdón hacia uno mismo no es excusar nuestras fallas, sino reconocer que somos humanos, que cometemos errores, pero que Dios nos ama lo suficiente como para darnos una nueva oportunidad. El apóstol Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, encontró el perdón y la redención en Cristo, y luego se convirtió en uno de los más grandes defensores de la fe. Él entendió el poder transformador del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. En resumen, el perdón no es fácil, pero es necesario. Es una puerta que nos lleva a la libertad, a la sanidad y a la paz. Jesús nos mostró el camino del perdón, no solo con sus palabras, sino con su vida. Y Él nos llama a seguir ese ejemplo, no solo porque es lo correcto, sino porque es la única manera de vivir una vida verdaderamente libre. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas del rencor y permitimos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. Nos alineamos con el corazón de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Así que, hoy, te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué cargas estás llevando que podrías soltar si eliges perdonar? Recuerda, el perdón no es para los demás, es para ti. Es el camino hacia la verdadera libertad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Suscríbete y síguenos en nuestro canal para escuchar temas cristiano y palabra de Dios. Comparte este mensaje con tus seres queridos. No olvides adquirir nuestros libros en nuestra tienda en amazon.com por Frank Anthony. Editorial Fe Viva.